Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a hacer ahora el último ejercicio de esta serie, que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una barra, como es la que ustedes ven acá a continuación, rígida homogénea, ¿sí? De masa m y de longitud L, ¿no? L es la longitud, digamos, de toda la barra en su conjunto. Tiene lo que sería borde o el grosor despreciable, que es el grosor E, mucho menor que largo, ¿sí? Y básicamente lo que está ocurriendo es que esta barra está rotando en un plano horizontal, que es el que ustedes ven acá a continuación. Si ustedes tienen acá los versores E1 y E3, que son los versores del plano a la forma de X y que tenemos habitualmente en estos casos, ¿no? La idea es que esto está rotando con una velocidad angular omega, ¿sí? En este eje, con lo cual el movimiento también de una forma un poco más clara de hacerlo es a partir de esto, ¿sí? Esa sería la rotación. El momento de inercia de la barra, en este caso está dado como un doceavo de la masa por el cuadrado, en este caso el momento de inercia tomando un eje, sí, que rota alrededor, digamos, o ubicado en un borde mismo, no en el centro de gravedad que es G, ¿sí? En ese sentido. Y luego tenemos los versores unitarios que están puestos en este caso. Fíjense que E2 es un versor que va hacia la hoja, ¿sí? Es decir, supongamos que en este caso la lapicera es uno de los versores y la punta de la lapicera es el versor. Bueno, esto va hacia la hoja, ¿ok? Esa sería la definición. Bueno, eso es un poco el cuadro de situación que tenemos. Entonces acá vienen varias preguntas a resolver. En primer lugar, ¿no? Nosotros lo que tenemos que ver es, dada la expresión del momento de inercia respecto de lo que sería el centro de gravedad, ¿sí? ¿Cuál sería, en este caso, porque nosotros tenemos la expresión del punto, en este caso el punto G, ¿okay? Que es el del, digamos, el centro de masa, ¿okay? Perdón, en este caso, esto como pregunta, nosotros tendremos que ver cuál es la definición. Entonces, pensémoslo de esta forma, ¿sí? El momento de inercia respecto, digamos, acá tenemos que usar lo que sería el teorema de ejes paralelos o el teorema de Steiner, según como ustedes lo hayan visto. Si nosotros hasta ahora tendríamos que imaginarnos un eje que pasa, digamos, por el centro de gravedad. Este eje está paralelo a E3, ¿sí? Y en este caso, nosotros hasta ahora lo que tenemos como dato es que para este punto tenemos que es un doceavo de la masa por L cuadrado. Y respecto al centro o al punto C, lo que deberíamos hacer sería ese mismo momento de inercia respecto del centro de gravedad sumarle la masa por la distancia al cuadrado, siendo esa distancia, ¿sí?, entre los dos puntos, de C a G. ¿Qué distancia tenemos nosotros en este caso en particular? Dado que este es un problema de simetría, ¿sí?, es decir, porque la barra es simétrica respecto de su centro de gravedad, como no tiene una geometría demasiado compleja, si todo esto es la longitud total, la distancia CG, si G está en el centro de gravedad, va a ser exactamente la mitad de la longitud total. Con lo cual, esta distancia, ¿sí?, la podemos tomar como L dividido 2. Y luego ya tenemos el momento de inercia desde lo que ya sabemos, ¿sí?, un doceavo de la masa por L cuadrado. Con lo cual, directamente reemplazamos, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar va a ser un doceavo de la masa por L cuadrado más masa por L sobre 2 todo al cuadrado. Lo que se puede hacer es sacar factor común masa y longitud al cuadrado y vamos a tener un doceavo más un cuarto. ¿Okay? Haciendo la cuenta, en este caso esto nos puede quedar como 3
doceavos, 4 doceavos simplificado va a quedar como 1/3, con lo cual queda 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Sí, esa es la primera pregunta. Después, lo que se pregunta en el segundo punto es cuál es la energía cinética total que tiene el objeto. ¿Sí? En este caso, la energía cinética está marcada con T. ¿Sí? Digo esto porque pueden verlo también, tiene varias definiciones. Yo generalmente uso K o E sub C, pero bueno, depende de la notación que ustedes elijan. ¿Sí? Y en este caso, la idea es decir, bueno, ¿cuál es la energía cinética total? Nosotros, para ser justos, deberíamos tomar en cuenta dos partes de la energía cinética. ¿Sí? Una que toma en consideración la rotación y otra que toma en consideración la traslación del centro de gravedad. Es decir, que sea traslación y rotación. Vamos a ver cómo se puede afirmar esto más adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tomar la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, la energía cinética, ¿sí? Vamos a considerar si nuestro objeto, que es la barra, la estamos representando, digamos, a partir del centro de masa, ¿sí? Vamos a tener la traslación, ¿sí? Esto sería la energía cinética del centro G de traslación más la energía cinética, ¿sí? de G en cuanto a lo que es rotación. Entonces, para traslación, nosotros vamos a considerar que la barra, ¿sí? como cuerpo puntual, representa o concentra toda la masa de la barra en un solo punto, que en este caso es el centro de gravedad, con lo cual vamos a tener un medio de la masa total de la barra y la velocidad que tenga el centro de gravedad al cuadrado. Entonces, ya les digo, la lógica detrás de esta expresión es considerar ese punto como representativo de toda la barra. Luego a esto hay que sumarle la energía de rotación. Entonces, la energía de rotación nosotros es distinta porque en este caso entra a jugar el eje sobre el cual gira la barra y la disposición de la masa alrededor del mismo. Entonces ya no tenemos que hablar de masa puntualmente, sino tenemos que hablar de momento de inercia, que la definición es justamente eso, cómo está distribuida la masa a lo largo de la barra, o del cuerpo que sea. Entonces, momento de inercia, que es el análogo de la masa, y luego la velocidad en este caso es la velocidad de rotación. Entonces vamos a tener la velocidad de rotación, ¿sí? al cuadrado. Generalmente la notación acá es poner sub 3, porque sub 3 estamos hablando de que el eje de rotación nuestro es E sub 3, y vuelven al gráfico, ¿sí? para tenerlo de referencia. Ahora, esto podríamos dejarlo así, pero fíjense que lo que pide el problema es expresar esto en términos de la masa m, la longitud L, y estamos hablando acá de phi punto. ¿Qué es phi punto? De alguna forma nosotros lo que tenemos en referencia es, digamos, la velocidad angular. Nosotros habíamos dicho que era phi punto, ¿sí? por E sub 3. Esto es decir, phi básicamente es el ángulo que describe, ¿sí? la barra en posición del tiempo respecto de el versor E sub 2, es el semieje de E sub 2 positivo o E sub 2 positivo también. Entonces nada, eso sería un poco la idea. Entonces, para verlo de alguna forma, ¿cómo tendríamos que tratarlo esto? Bueno, en este caso, ¿sí? vamos a pensarlo de la siguiente forma. La rotación ρ, ¿sí? no sé decir, nosotros vamos a ir reemplazando punto por punto. En primer lugar, la velocidad del centro de gravedad. ¿sí? Si nosotros nos ubicamos acá, en el gráfico, hay una definición que vincula la velocidad lineal con la velocidad de rotación que dice que esto es R por omega. Por ejemplo, todo lo que es de libro de texto conceptualmente lo necesitamos. Pero para este punto, nosotros sabemos que la rotación ocurre alrededor de este eje, sabemos que el punto testigo es G, que está ubicado en L sobre 2, con lo cual R, siendo la distancia entre el punto y el eje de rotación, lo vamos a tener como L sobre 2. Y omega, que es el cambio del ángulo phi en posición del tiempo, lo ponemos simplemente como phi punto. Y ya está, digamos un tema más de nomenclatura. Este omega es lo mismo que este omega es lo mismo que sí, que es lo mismo que el phi punto, que ya les digo es la definición de lo que pide el problema. Y por otro lado, cuando tenemos la parte de rotación, este momento que ya lo habíamos sacado, que es el del centro de masa, que es un doceavo de masa por L cuadrado, lo reemplazamos directamente teniendo en cuenta si phi punto directamente reemplazarlo por omega porque no hay mayores inconvenientes. Entonces nada, directamente acá reemplazamos, ¿sí? B sub G nos va a quedar como L sobre 2 por phi punto, ¿sí? Y esto en este caso nos iba a quedar como un doceavo
por la masa por L cuadrado. Entonces ahora al momento de reemplazar todo, lo que vamos a tener va a ser 1/2 de la masa por L sobre 2 al cuadrado por phi punto al cuadrado más 1/2 por 1/12 por la masa por L cuadrado por phi punto todo esto al cuadrado. Bueno, acá las unidades básicamente son consistentes, podemos sacar factor común, es decir, relativamente fácil. Así que cuando ustedes hagan todo el resumen y terminen con las cuentas, esto lo que les va a quedar va a ser básicamente 1/6 de la masa por la longitud al cuadrado por phi punto al cuadrado. ¿Okay? Fíjense, chequen si quieren las unidades, pero van a ver que de hecho este es el resultado correcto. Hay otra forma de verlo también, porque nosotros hasta ahora hicimos el desdoblamiento en el centro de masaje, pero también si nosotros... Bueno, otra forma de poder resolver este problema es la siguiente. Fíjense que nosotros lo que hemos hablado es de tomar por separado el centro de gravedad en rotación y luego en traslación. Y en general este problema, así como también nosotros habíamos visto que la rotación se hace sobre uno de los ejes, lo inteligente también, otra de las opciones, es considerar la energía cinética solamente como que es de rotación alrededor exactamente de ese eje, ¿no? Del eje del extremo. Entonces, la energía cinética, ¿sí? A nosotros el resultado nos había dado que esto, estoy copiando el resultado anterior, 1/6 de la masa por la longitud al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Si ahora la calculamos sobre el centro C, que sería uno de los extremos, ¿sí? En este caso vamos a tener solamente rotación. ¿Por qué? Porque en este caso nuestro eje de rotación abarca todo el cuerpo, ¿sí? Y no hay traslación. Así no ocurría, por ejemplo, con el centro de gravedad. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Lo que vamos a tener acá va a ser 1/2 del momento de inercia, pero respecto al centro C, ¿sí? Por omega al cuadrado. Entonces, esto nos había dado bastante menos, nos había dado en este caso un poco más, perdón, 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado, ¿sí? Y esto nos había quedado phi punto al cuadrado. Si ustedes hacen la cuenta, observen que nos queda exactamente igual que el resultado que hemos visto anteriormente. Con lo cual, quédense tranquilos, si prueban uno de los dos métodos, ambos métodos son totalmente válidos. Bien, vamos a la tercera pregunta. Bien, vamos a ubicarnos en el tercer punto, que lo que pide es lo siguiente. Supongamos que nosotros, en la barra original, ubicamos una masa m en el extremo de la barra. ¿Okay? Entonces la idea sería esa masa m, que es de una masa mucho menor que la masa m mayúscula de la barra, ¿sí? ¿Cuál sería la fuerza, digamos, colectora que es ejercida, entre comillas, en forma ficticia, en este caso, sobre la masa m, ¿no? Entonces, acá es importante notar dos cosas. Esto está en rotación, ¿sí? Está en rotación, o sea, es decir, acá si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la masa m, tendríamos nada más que dos. La normal y el peso, estrictamente hablando. En el caso de que tengamos algún rozamiento en forma estática, podría ser. Pero no es lo que pregunta el tema, digamos, acá es, supongamos que tomamos nuestro marco de referencia dentro de lo que sería la barra, ¿sí? Y digamos, ubicándonos por sobre la barra, el punto P está en reposo, con lo cual nosotros tendríamos que hablar de una fuerza, ¿sí? Que estaría básicamente compuesta de dos partes. Por un lado la fuerza centrífuga, que ya sabemos que es una fuerza ficticia, ¿sí? Y por otro lado la fuerza de Euler. Entonces, para tratar de entender un poco este tema, vamos a decir, nuestra fuerza, ¿sí? Va a estar dada por lo que sería la fuerza centrífuga. Entonces vamos a analizar, digamos, su notación matemática. En este caso esto está dado por menos la masa por la aceleración, la velocidad angular, ¿sí? Y esto, producto vectorial, esto como vector, con la velocidad angular por la distancia r, que la distancia r es la ubicación de ese punto relativo
al centro de rotación, que en este caso es el punto C. Entonces esto también podríamos ponerlo como la distancia entre C y P. Okay, esa sería la idea. ¿Sí? Eso por un lado. Después tenemos la fuerza de Euler. Que en este caso, por definición, la fuerza de Euler sale a su vez de la aceleración de Euler. Así que conviene repasar este concepto primero. La aceleración de Euler se define, ¿sí?, como el cambio o la tasa de cambio en la velocidad angular, es decir, la aceleración angular con forma de vector, un producto vectorial por r, que también vuelve a ser esta distancia entre C y P. ¿Ok? Eso sería el punto clave en este caso. ¿Sí? Así que básicamente eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Acá la idea sería tratar de poner todos los versores, como para que no haya lugar a dudas. ¿Sí? En este caso hay que recordar que la velocidad angular nos va a quedar como phi punto por e sub 3. Luego vamos a tener r, que nos va a quedar como la distancia c sub p, ¿sí?, por el versor e sub 1. Todo esto nos estamos basando en el gráfico que habíamos hecho al principio, ¿sí? O sea, no estamos viendo nada raro en ese caso. Sí, lo que hay que tener en cuenta es qué pasa al momento de usar esos productos vectoriales, bueno, cómo se distribuyen con el tema de los versores, ¿no? Eso sería un poco la idea. La distancia CP es todo lo largo de la barra, con lo cual esto nos va a quedar como, en este caso, como la longitud total por e sub 1. Ok. Y luego, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en cada uno de los casos. Entonces, como nuestra fuerza es la suma de estas dos, vamos a tener la fuerza, ¿sí?, nos va a quedar menos la masa por la velocidad angular por e sub 3, producto vectorial por la velocidad angular por e sub 3, producto vectorial por r, que en este caso es L por e sub 1. ¿Sí? Luego a esto vamos a tener que sumarle la fuerza de Euler. La fuerza de Euler en este caso va a ser la masa por la aceleración de Euler. ¿Sí? Así que en este caso menos la masa por la aceleración de Euler, que en este caso está por esta expresión de aquí abajo. Entonces esto nos va a quedar como menos la masa, ¿sí?, por esta derivada, que en este caso es la derivada respecto al tiempo de phi, o sea que en este caso vamos a tener phi 2 puntos por e sub 3, producto vectorial por r, que en este caso r sigue siendo L por e sub 1. Así que lo tenemos de esta forma. Entonces ahora la idea sería tratar de desarrollar cómo nos queda esta cuenta, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de los casos. Yo voy a anotar acá los versores por las dudas, más que nada para que se entienda. Este es e sub 3, este es e sub 1 y e sub 2 positivo, que va a ir hacia la hoja. ¿Okay? Entonces nada, con esto tenemos que ir recordando más o menos cómo va a ir cada uno de los temas. Por ejemplo, cuando hacemos e sub 3 por e sub 1, estamos yendo en sentido positivo de e sub 2. Entonces voy a hacer las cuentas acá al costado. E sub 3 por e sub 1. ¿Sí? Fíjense que si esto está rotando en este sentido con respecto a la regla de la mano derecha, apunta directamente en la dirección de e sub 2 positivo. Okay. Luego tenemos, por ejemplo, e sub 3 por... Luego tenemos e sub 3 por e sub 1. Si hacemos nuevamente e sub 3 por e sub 1, este versor de acá nos va a quedar como e sub 2 positivo. Y luego tenemos que hacer e sub 3 por e sub 2. Si hacemos e sub 3 por e sub 2, la dirección que nos queda va a ser e sub 1 negativo. ¿Sí? Entonces esto para tenerlo en cuenta. Entonces, en limpio, esta fuerza nos va a quedar, fíjense, menos la masa por phi punto por L por menos e sub 1 versor, sacando todos estos temas, más menos la masa por phi 2 puntos por L por e sub 2 positivo. En limpio, esto nos va a quedar como, fíjense, menos con menos se va, esto nos va a quedar como masa por phi punto al cuadrado por L por e sub 1 menos la masa por L por phi 2 puntos por e sub 2 versor positivo. Y ese sería el resultado final. ¿Okay? Bien, vamos ahora al cuarto punto. ¿Qué ocurre si nosotros aplicamos una fuerza horizontal ortogonal a la barra en el punto P
¿sí? Y logramos una aceleración angular determinada. Entonces, digamos, la idea sería así como nosotros, digamos, en este caso tenemos el movimiento en rotación o lo que sea. Si a esto le agregamos una fuerza que sea tangencial al movimiento y que esté aplicada en el punto P, ¿sí? Olvídense por ahora de la masa M porque eso ya es del punto anterior. ¿Cuál sería en ese caso la expresión del torque y del momento angular logrado? Entonces vamos a verlo de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros hasta ahora si aplicáramos un torque, ¿sí?, respecto al punto de rotación, que en este caso es el punto C, nosotros tendríamos que podemos pensarlo de dos formas. El torque podemos pensarlo como la variación de, la cantidad de movimiento angular, o el momento angular que tiene el objeto. Entonces la suma de los torques respecto al punto C externas, ¿no?, nos van a dar la variación de la cantidad de movimiento angular respecto a ese punto en el tiempo. ¿Por qué se puede pensar de esta forma? Porque nosotros, a su vez, nosotros sabemos que, por un lado, la cantidad de movimiento angular respecto al punto C, ¿sí?, si bien a nosotros lo habíamos tenido como R por, en este caso, masa por velocidad, en el caso de un objeto en rotación, esto se puede pensar como el momento de inercia respecto a ese punto por la velocidad angular por E sub 3, por ejemplo. Es una forma de verlo. ¿Okay? Entonces nada, digamos, pensándolo en términos de esas variables, se puede trabajar de esta forma asumiendo sí que tiene una velocidad angular determinada y demás. Entonces, cuando hacemos la variación de la cantidad de momento de la derivada respecto al tiempo, esto queda constante. Si es la derivada respecto al tiempo, todas estas variables, el momento de inercia por phi punto por E sub 3. Acá la única que cambia es la velocidad angular, con lo cual esto va a quedar como momento de inercia por phi 2 puntos por E sub 3. ¿Sí? Ese sería por un lado las partes. Ahora, eso por un lado. Después, nosotros sabemos que, ¿sí?, el torque por definición nos va a quedar como el brazo de palanca que hace esa fuerza con respecto, ¿sí?, a el centro de rotación. Es decir, si la fuerza está aplicada, por ejemplo, sobre el punto P perpendicular a la hoja y demás, nosotros vamos a tener esa fuerza en producto escalar, el producto vectorial con la distancia, que en este caso es CP, en esta dirección. Entonces, esto por definición, ¿no? Esto va a ser R por F, ¿sí?, brazo de palanca de la fuerza por el valor de la fuerza. Vamos a ponerlo en forma vectorial para que sea un poco más claro. Esto nos va a quedar como torque, ¿sí? En este caso va a ser la distancia, que va a ser C sub P, que ya dijimos que vale L, ¿sí?, vamos a verlo más adelante, por la fuerza F. La fuerza F tiene que ser ortogonal a la barra, dijimos que apunta en dirección de la hoja, por lo cual acá es sub 2, fíjense que positivo va en dirección de la hoja, por lo tanto lo vamos a poner en ese lado. Entonces esto nos va a quedar como L, que es la distancia por E sub 1, producto vectorial por ese valor de la fuerza, ¿sí?, por E sub 2. Habíamos dicho que E sub 1 por E sub 2, en este caso si ustedes hacen la regla de manos derechas les queda E sub 3 positivo, con lo cual si acá hacemos la multiplicación, esto va a quedar las magnitudes escalares de L por F por el versor E sub 3 positivo. Y bueno, básicamente después lo que hay que hacer es igualar ambas cantidades y ver cuánto nos queda en cada caso. ¿Okay? Eso sería para tenerlo en cuenta. ¿Sí? A su vez, fíjense que nosotros podemos, por ejemplo, supongamos, igualamos las dos cantidades, tenemos L por F. ¿Sí? Esto es igual al momento de inercia por phi 2 puntos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, la fuerza nos va a quedar el momento de inercia respecto de C por phi 2 puntos dividido L, de esta misma ecuación. Nosotros habíamos sacado que esto, del resultado anterior, nos había quedado como un tercio de la masa por la longitud al cuadrado. Después de esto tenemos phi 2 puntos y acá tenemos L. Entonces, simplificando, la fuerza aplicada, o que debería aplicarse en módulo, nos va a quedar con un tercio la masa por la longitud por la velocidad angular que le querramos impartir. De hecho, chequeen las unidades si quieren, pero vean que esto da efectivamente como pedimos como fuerza. ¿Okay? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Después lo que nos pide es que hay que considerar que la aceleración angular, ¿sí?, acá en este caso la vamos a llamar, en vez de llamarla phi 2 puntos, la vamos a llamar alfa por un tema de, digamos, de nomenclatura. ¿Sí? La idea en este caso sería determinar la expresión
digamos, del primer periodo de rotación, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones que siguen. Por ejemplo, que la posición inicial en cero, el ángulo inicial sea cero, y que el móvil esté en reposo, con lo cual la velocidad angular en cero esté en cero. Todo esto en términos de la aceleración angular como una nueva variable. ¿Okay? Acá estamos considerando una aceleración angular constante. Entonces vamos a empezar a desarrollar este problema, digamos, desde la base. Por ejemplo, acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Vamos a empezar diciendo: nuestra aceleración angular se toma como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, y nosotros acá decimos que es alfa y que esto es una constante. Por lo tanto, si quisiéramos elaborar una ecuación de la posición, la velocidad angular, perdón, en función del tiempo, va a ser alfa integrado por respecto al tiempo, con lo cual alfa phi punto, que nos va a quedar la integral del su diferencial, esto nos va a quedar como la integral de alfa por diferencial tiempo, con lo cual va a ser alfa por tiempo más phi punto en cero, que esto sería la constante que uno siempre le agrega a todas las integrales. Como en este caso la condición inicial dice que esto vale 0, directamente lo igualamos a 0 y listo. Entonces, la velocidad angular en función del tiempo, este es el mismo, aclaro que este es el mismo omega que habíamos tratado en los casos anteriores, ¿sí? No hay variación excepto por la nomenclatura. Bueno, el paso siguiente es lo mismo, ¿sí? O sea, que hemos dicho que phi punto es la derivada de phi respecto al tiempo. Entonces, en este caso, para obtener la posición respecto al tiempo, basta con integrar esta expresión respecto al tiempo. Fíjense, es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, resolviendo esta integral, vamos a tener la integral de alfa por tiempo, por diferencial tiempo, más la constante, que en este caso es la condición inicial, que es la posición inicial del ángulo, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como un medio de alfa por t cuadrado, más esto, que el ángulo inicial, como hay mucho la consigna, vale 0 también, así que esto se anula. ¿Ok? Entonces, directamente, phi en función del tiempo nos va a quedar como un medio de alfa por t cuadrado. ¿Sí? Esa sería, en este caso, la definición. Entonces ahora, la idea es, lo que pregunta el problema en primer lugar es sobre el periodo de rotación. Periodo de rotación T1, ¿sí? Que en este caso nosotros decimos, un periodo por definición es el tiempo que le toma al sistema en dar una vuelta completa. Una vuelta en radianes son 2pi. ¿Sí? Entonces, esto acá estamos hablando de periodo, no de energía cinética, digo, aclaro por las dudas con lo que dijimos al principio. Entonces, si nuestro periodo es 2pi, nosotros decimos, bueno, nuestra posición en función del tiempo, nosotros habíamos dicho que era un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Entonces, el phi para un periodo determinado sí va a ser por lo menos una vuelta, que es 2pi. Nada, lo que hay que hacer acá es igualar las ecuaciones y despejar, ¿sí? Porque por esto, digamos, va directo a la definición. Entonces, en este caso, despejando t1, ¿sí? Fíjense, multiplicamos ambos lados por 2, con lo cual vamos a tener 2pi por 2. 2pi por 2 dividido alfa, ¿sí? Y luego despejando, t1 nos va a quedar como la raíz cuadrada de 4pi sobre alfa. Si quieren chequear que esto esté bien, siempre recuerden chequear por lo menos las unidades, ¿sí? Periodo se mide en tiempo, ¿sí? Y en este caso, las unidades de toda esta expresión de raíz de 4pi sobre alfa, fíjense que 4pi no tiene unidades, alfa es 1 sobre tiempo al cuadrado, con lo cual esto nos va a quedar como 1 sobre tiempo al cuadrado raíz cuadrada, y en limpio esta expresión nos queda en términos de tiempo, con lo cual está bien planteada. Y el último punto que pide el problema, en este caso, en el punto 6, es lo siguiente. Supongamos que nosotros en este problema vamos a tener una aceleración angular, ¿sí? Phi dos puntos, que no se elimina. Entonces la idea es preguntar si la energía mecánica total E en la barra, ¿sí? En un marco de referencia absoluto, es decir, un marco de referencia que no se mueve, si es constante. Entonces, vamos a tratar de trabajarlo de esta forma. Nosotros vamos a hablar de la energía mecánica. Energía mecánica nosotros tenemos, por un lado, la energía potencial gravitatoria, que en este caso se llama B, ¿sí? Y la energía cinética, yo para no confundirla con el periodo, lo voy a poner K, ¿sí? A diferencia de lo que hicimos en los puntos anteriores, pero es lo mismo, ¿sí? Nada más. Entonces, de alguna forma decimos, bueno, nuestro móvil
¿sí? Por lo que hemos dicho en referencia, se está moviendo en un sentido perpendicular al piso. Es decir, habíamos dicho que el piso es esto. ¿Okay? Toda esta región que está acá. Entonces, su energía potencial gravitatoria no varía. No tenemos resortes, no tenemos nada. No tenemos fuerzas, digamos, que tengan energías potenciales asociadas. No tenemos fuerzas que hagan perder energía mecánica a este sistema, con lo cual no va a haber problema. Entonces, la única forma de energía mecánica es, en este caso, la cinética. Ahora, si nosotros hablamos de la energía cinética, ¿sí? Ya habíamos tenido la expresión completa, nosotros habíamos sacado, ¿sí? Tanto si era respecto de C, esto es el punto 2 del problema, ¿no? Si era respecto del eje o si era respecto del centro de gravedad, habíamos dicho que este era un sexto por la masa, por la longitud al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, en este caso, lo que nos piden es si la energía mecánica total varía. Entonces, para que la energía mecánica total varíe, si la energía mecánica total, en este caso la energía cinética, y tiene esta expresión, ¿cuál es la idea? Que si varía, su derivada respecto del tiempo debería ser distinta de cero. O sea, no se debería anular. Entonces, el desafío acá está en derivar esta expresión respecto del tiempo con esos supuestos, ¿sí? Considerando que esto no es constante. Entonces, bueno, vamos a proceder directamente a esto, ¿sí? Entonces, la derivada de la energía mecánica respecto del tiempo va a ser la derivada respecto del tiempo de toda la expresión que habíamos dicho al principio. Fíjense, un sexto de la masa, en este caso por L cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Vamos a ver de cada uno de los términos. Fíjense, en este caso tenemos un sexto que es una constante, la masa que es una constante, la longitud que es una constante, y en este caso habíamos supuesto que la variación de la aceleración angular no era constante. Con lo cual, esta, su integral y a su vez ella misma, si no son constantes, sus derivadas respecto al tiempo no lo son tampoco. Entonces son el único término que habría que derivar. Todo el resto lo podemos sacar como constante afuera, ¿sí? Un sexto por la masa por el cuadrado, y ahora lo que nos queda es derivar esto. Si ustedes se fijan, esta expresión hay que derivarlo usando regla de la cadena porque es una función compuesta. Entonces procedemos, ¿no? Un sexto por la masa por longitud al cuadrado por bajo el 2 multiplicando phi punto a la 1, pues 2 menos 1, por la derivada de phi punto respecto del tiempo. La derivada de phi punto respecto del tiempo no es otra cosa que phi 2 puntos. ¿Sí? Un sexto por un medio nos va a dar un tercio, entonces todo esto, la expresión final queda como un tercio por la masa por la longitud al cuadrado por phi punto por phi 2 puntos. Como ninguna es una constante, esto es distinto de una constante. ¿Sí? Obviamente también es distinto de cero. Entonces, obviamente la energía mecánica no es constante, que es un poco el punto que pide este problema. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.